Adiós DF o la CDMX. Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, la capital del país deja de llamarse así y se convierte en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. El artículo 10 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México establece que cualquier persona tiene el derecho a decidir si quiere ser padre, madre o no, si quiere adoptar. ¿Cuál es la postura de los diputados constituyentes y de las fracciones parlamentarias? El aborto ha existido históricamente, nos guste o no. Las mujeres van y se abortan. Puede estar regulado o no regulado. Si no está regulado, estas mujeres que tienen abortos clandestinos sufrirán de enfermedades, esterilidad posteriormente, algunas hasta llegan a morir. Entonces, la sociedad, que esa es la función del derecho, reconoce un hecho que está pasando en su sociedad y lo convierte en derecho y lo regula. Yo no estoy a favor del aborto como tal, creo que una mujer tiene derecho de decidir, pero antes de abortar habría que educar para que las mujeres pues no quedaran indeseablemente embarazadas. Yo estoy absolutamente convencida que estamos obligados, los partidos políticos y los constituyentes, Juan, a que estas decisiones de la interrupción del embarazo sea una decisión para legislar de manera personal. Esto es, yo apelo a que todos los constituyentes, hombres y mujeres, lo definan en función de su, digamos, de su decisión, no de una decisión de grupo, no de una línea, no. Esta decisión me parece que tendrá que ser una decisión absolutamente personal, evidentemente congruente con sus partidos, pero absolutamente personal. Yo de manera personal me parece imposible entender que una mujer después de haber abortado, con todo lo que implica físicamente y psicológicamente ese tema, además tenga que ser encarcelada. Me parece eso imposible. Nosotros tenemos muy claro que nuestros principios, nuestra doctrina y nuestra convicción es porque se debe de respetar la vida de las personas desde su concepción. En consecuencia, bueno, pues no estamos de acuerdo con que las alternativas que les demos a las mujeres sea más fácil la de abortar que algunas otras, ¿no? que deberían de existir y que vamos a seguir luchando porque estas existan. Esa es nuestra posición y es mi posición personal. Nosotros no estamos por la criminalización, estamos por el respeto a la vida desde su concepción y ahora que además esto ya es una cuestión mandatada hasta por los tribunales y por la Suprema Corte, por la Corte, pues ya no, nosotros ya no tenemos por qué estar mirando ese tema como de que sí lo vamos a criminalizar, etcétera, etcétera. Creo que lo que principalmente nos debería de estar preocupando es cómo le vamos a hacer para que las mujeres, uno, tengan la información suficiente para prevenir embarazos no deseados, tengan la posibilidad suficiente de que si se embarazan, aún no habiéndolo deseado, tengan la posibilidad de elegir, porque no solamente les estamos dando como una verdadera opción real e inmediata la del aborto, sino porque esta ciudad da oportunidades de desarrollo. Es decir, si yo decido tener a mi bebé, que sepa que en esta ciudad me van a dar la oportunidad de tener trabajo, de tener guarderías, de que si quiero seguir estudiando, pueda seguir estudiando y de que mi hijo va a tener oportunidades. Me parece que eso debe permanecer. No podemos pensar que se victimice por segunda ocasión a personas que tienen situaciones derivadas, por ejemplo, en el caso de las violaciones y en el caso de decisiones no informadas y que se estigmatice y se les induzca a tener una situación de salud o que les dañe, ¿no? Sin embargo, me parece que la pregunta que se hace hoy la sociedad es ¿cómo podemos armonizar los derechos fundamentales?
Y si bien se ha establecido en la legislación ese derecho, es atendible la preocupación de la sociedad en el sentido de la persona que viene en camino, ¿no? Es un porcentaje importante de la sociedad que tiene preocupación por esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Victimizar más a las mujeres en este sentido? De ninguna manera. La protección debe continuar, pero creo que sí podemos y como sociedad debemos concientizar, apoyar y dar asistencia previa, durante y posterior. La posición del grupo, de nuestro grupo, es lo que está marcado ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Es decir, haya un mandato de este carácter donde está reconocido el derecho o la despenalización del aborto, ¿no? Creo que nosotros vamos en ese sentido. Yo lo que diría es que simple y sencillamente a partir de este reconocimiento lo que tenemos que es garantizar que este derecho a la interrupción del aborto, en caso de que sea necesaria, se haga a partir de la información, de una conciencia informada y responsable. Nosotros creemos que ya se han dado pasos muy importantes en la ciudad y no vamos a ir para atrás. Entonces, por esa parte, al menos desde ahora, pues cuentan con mi compromiso de que iremos hacia adelante con todos estos derechos que ya han sido ganados en la Ciudad de México. Y en términos generales, sobre la agenda social, yo te diría dos cosas. Por un lado, un poco con lo que arrancábamos, necesitamos hacer que todos esos derechos y todas aquellas libertades y todo lo que se le está garantizando a la ciudadanía pueda ser exigible. Pues yo creo que la mujer es libre de decidir sobre su cuerpo. Independientemente las cuestiones, yo no soy quien para juzgar, pero al final del día es libre la mujer de decidir sobre su cuerpo y eso se tiene que tutelar. Y bueno, obviamente nosotros, o Ismael no va a hacer algo que no vamos a ir contra los derechos que se han ganado, ¿no? También, por ejemplo, los que son homosexuales o lesbianas, son derechos ya ganados, ¿no? Yo creo que la familia es la que tú escoges a veces, no es tanto la consanguinidad, sino realmente son los amigos o las parejas que vas teniendo, no sé. Es un concepto más grande de familia que el tradicional. Ningún derecho ganado por ningún habitante de la ciudad debe ser lastimado o debe ser eliminado. Es decir, no vamos a aceptar que haya regresiones. Por supuesto que vamos a respetar mucho los derechos de la mujer, el derecho a decidir, y no tenemos ningún regateo. En esa parte es una parte vanguardista de la ciudad. Mucha gente viene a la Ciudad de México para hacerse objeto de las libertades que hoy se han ganado. Entonces yo creo que, voy a usar una metáfora, ni un paso atrás, tenemos que seguir planteándonos eso. Siempre hemos estado a favor de la libertad de las mujeres, de disponer libremente de su cuerpo. Absolutamente, de acuerdo. Somos un partido liberal también, absolutamente. Todo se constitucionaliza, llamémosle así, todos los derechos, todos los avances que actualmente tiene la Ciudad de México se constitucionalizan para que gobierne quien gobierne, esas políticas sean permanentes y de largo plazo. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. Participa, mantente informado a través de la señal de Capital 21.